¿Cómo calcular la pensión de alimentos? Te doy la bienvenida a Derecho de Familia Chile. Mi nombre es Ariel y hoy día vamos a ver cómo se calcula y cómo lograr obtener este monto de pensión. En Chile no hay una tabla o algo específico que me permita a mí decir, buscar número de hijos, monto que gana el alimentante, el pagador y llegar a esto es. No hay una tabla precisa, no funciona de esa manera. Lo que hay es una serie de artículos, normas, escritos legales, se analiza la situación y se aplican esos escritos legales a la situación de la persona. Entonces, en la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, en esta ley aparece el artículo 3 que me indica cuál es el monto mínimo de pensión de alimentos. Este artículo dice que el monto mínimo de pensión de alimentos es del 40% del sueldo del alimentante, del pagador o pagadora. Entonces habrá que, dependiendo cuál sea el sueldo mínimo en el momento en que te encuentres, habrá que calcular el 40% y ese va a ser el monto mínimo de pensión de alimentos. Ahora, mucho cuidado porque aquí dice, en este mismo artículo de ley, se establece que si el alimentante tiene 2 o más hijos, el monto mínimo de pensión de alimentos va a ser del 30% del ingreso mínimo. Entonces, ahí habría que analizar la situación, tiene un hijo o tiene más hijos, para saber si el monto de pensión mínimo es del 40% o del 30% del ingreso mínimo. En el Código Civil hay un artículo, que es el artículo 329, que dice que en la tasación de los alimentos, o sea, en el cálculo de pensión de alimentos, se deben tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas. ¿Qué quiere decir eso? Que se analiza si es que el deudor puede o no cumplir con esos montos de acuerdo a sus circunstancias domésticas. Un poquito más abajo, en el mismo artículo 3 de la ley que leí anteriormente que establecía los montos de porcentaje mínimo, dice que el juez podrá rebajar el monto, o sea, podrá determinar que el monto que pague el alimentante puede ser inferior al mínimo si es que el alimentante justifica de manera adecuada los gastos que tiene, su situación financiera. Entonces, por eso aquí hay que analizar la situación y aplicar esto. Además, en la ley 14.908 nos va a indicar otro artículo que dice que el monto máximo de pensión de alimentos que puede dar una persona entre todas sus pensiones de alimentos es del 50% del sueldo que tiene la persona. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo la podemos ocupar para llegar al cálculo y llegar a este número que queremos ir a buscar en una mediación, que queremos ir a un juicio, pero el número exacto de la pensión de alimentos? Lo más importante acá, y es lo más importante, es cuánto gastan los hijos o las hijas, porque dependiendo de cuál sea el gasto, es el monto de pensión que se debería establecer. Hay que hacer una lista detallada de los gastos. Primero, los gastos generales del hogar, por ejemplo, agua, luz, gas, arriendo, todos los gastos generales del hogar, se van a sumar. Por ejemplo, en total va a dar 300.000 pesos. Puede ser más, puede ser menos, tú tienes que sumar los tuyos. Va a dar 300.000 pesos. Y en la casa viven 3 personas. Entonces, a cada persona se saca un proporcional. Los 300.000, que es este monto, lo divido en el número de personas que viven. Entonces, para este ejemplo, 300.000 dividido en 3 va a dar 100.000 pesos. Entonces, para el niño o niña va a ir a sus gastos el proporcional de los gastos generales del hogar. Y a este proporcional de los gastos generales del hogar, que para el ejemplo eran 100.000 pesos, hay que sumarle los gastos específicos que tenga ese niño o niña. Por ejemplo, su comida,
ropa, útiles de aseo personal, colegiatura, talleres extraprogramáticos, una persona que los cuide si es que es necesario, todos los gastos personales del niño. Entonces, una vez teniendo todos los gastos personales del niño, se suman a los gastos proporcionales del hogar y ahí se da cuánto gasta en total esa persona. Con los gastos totales, ¿qué es lo que queremos buscar? Por lo menos el 50%, porque como los gastos tienen que ser compartidos, por lo menos el 50% en pensión de alimentos. Ahora hay que ver la pensión de alimentos, ese 50% de los gastos del niño, si caben dentro de las normas que nombré anteriormente, o sea, caben dentro del 50% de la persona, tenemos que ir a aplicar las normas que ya he nombrado. Ahora, no necesariamente tiene que ser el 50% de los gastos, porque si, por ejemplo, una mamá gana 600.000 pesos y tenemos una expareja que gana 2 millones de pesos, no necesariamente la mamá va a costear el 50% y el papá el otro 50%. Puede que sea más en ese caso, porque lo que queremos hacer es que el niño mantenga las condiciones de vida y mantenga el estatus, y aquí no, corte. Pero no necesariamente va a ser el 50% de gastos la pensión de alimentos. Esta puede ser más o puede ser menos. Todo depende de la situación económica de ambos padres. Porque si el alimentante gana mucho dinero, gana mucho más dinero que la persona que recibe la pensión de alimentos o que tiene la tutela del niño, del menor, bueno, este alimentante por lo general cubre más del 50% de los gastos para que sea equitativo y pueda mantener el estatus y la calidad de vida de su hijo. Ahora, por el contrario, si el alimentante gana menos dinero que la persona que va a administrar los fondos de pensión de alimentos, el alimentante paga un porcentaje menor al 50% de los gastos de la persona. Por eso digo que en Chile no hay una tabla, es muy, entre comillas, arbitrario, hay que analizar bien el caso y hay que aplicar estas normas. Pero lo más importante acá es que tengas una lista detallada del gasto que tienen los niños o las niñas y ojalá respaldada por boletas por si vas a juicio. En la mediación puedes llevarlo así nomás y se pone el papel sobre la mesa. Pero en un juicio lo importante es que esté todo respaldado con boletas. Espero que este video te haya servido. Si te sirvió, por favor, suscríbete. Deja tus preguntas en un comentario y si quieres saber qué es lo que es el reajuste o cuál es el aumento de la pensión de alimentos, te dejo aquí unos videos que te lo van a explicar con lujo de detalle. Que esté muy bien.